Esta semana, el gobierno de Donald Trump inició la deportación masiva de cientos de latinoamericanos y la intervención de al menos 500 peruanos. Para entender el impacto de estos hechos, hoy nos acompaña Óscar Vidarte Arévalo, internacionalista, doctor en ciencias políticas y docente principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pero antes, le recordamos a nuestra audiencia que desde Ojo Público promovemos la pluralidad de voces. Estas entrevistas llegan gracias a Aliados, el primer programa de membresía para apoyar a medios en Perú. Muchas gracias por acompañarnos, señor Vidarte. Milagros, un placer estar acá en tu programa. Muchísimas gracias. Señor Vidarte, ¿cuál es la primera consecuencia e impacto de esta deportación masiva desde Estados Unidos? A ver, lo primero que hay que poner en claro a tu audiencia es que deportar es una práctica recurrente en Estados Unidos. Es decir, no es que Trump está haciendo algo nuevo a diferencia de otros gobiernos. Es más, cuando hablamos de cifras, en los últimos gobiernos muchos recuerdan las deportaciones realizadas por Barack Obama. Dicen que las cifras señalan que Barack Obama ha sido uno de los presidentes que más ha deportado en los últimos 20 o 30 años en Estados Unidos. Así que esta no es una práctica ni de Trump ni republicana. Alguien como Barack Obama también llevó a cabo esa política. La diferencia, creo que en la actualidad, es la hostilidad que está detrás del migrante o de la narrativa respecto al migrante. ¿Cuál es la narrativa? Pues es evidente que en el gobierno de Trump los migrantes son delincuentes, son criminales, los asocian con actividades completamente repudiables como la violación o el asesinato. Y obviamente eso genera toda una narrativa y un comportamiento que termina siendo violatorio contra sus derechos. Lo que hemos visto, por ejemplo, en la deportación llevada a cabo a Brasil, son personas que no son delincuentes, son ama de casa, son jóvenes que han venido pues esposados de pies y manos en un avión durante 6, 7 horas, sin aire acondicionado, sin comida ni agua. Eran aviones militares. Eso no parece un trato muy digno al ser humano. Entonces, ese tipo de prácticas y además ciertas políticas que está tratando de implementar Trump indican hostilidad contra el migrante, desconocimiento de sus derechos, criminalización de la migración, que además se manifiesta a través de redadas masivas que terminan causando pues preocupación, que terminan causando pues todas las consecuencias psicológicas que se pueden imaginar en la población migrante. Así que esa es la diferencia. De hecho, esta semana la secretaria de prensa de la Casa Blanca, cuando le consultaban, ¿no? Sí. Ella decía que todos eran criminales y que habían cometido un delito. La migración forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y quienes ingresan sin documentos infringen una norma administrativa. O quizá usted nos podría un poco aclarar cuál es el panorama. Pero ¿por qué entonces se usa este discurso, ¿no? De vincular al migrante como un ilegal? A ver, has dicho varias cosas. Creo que el término correcto antes de hablar de ilegal, que nos puede llevar a delito, es hablar de migración irregular. Creo que es el término correcto hablar de un migrante irregular porque no se encuentra en condiciones regulares, no ha regularizado su situación. Eso es lo primero que señalar. Ahora, es cierto, la migración no debe ser considerada un delito. Sin embargo, en Estados Unidos, hace mucho tiempo atrás, ante Trump, hay un debate en algunos sectores de la población, en algunos estados sobre todo, que quieren criminalizar la migración, que básicamente lo que busca es crear un desincentivo para que haya más migración. Criminalizar es considerarlo un delito penal y por lo tanto un migrante irregular puede terminar en la cárcel, ¿no? Pues eso no sucede en Estados Unidos, ¿ok? En Estados Unidos lo que hay es una infracción. Hay un incumplimiento, una norma, una infracción principalmente administrativa, a través de la cual si se te identifica como tal, te llevan a un centro de detención para migrantes especializado, en tanto hay un proceso bajo ciertas normas y de ese proceso se concluye si debes o no ser deportado a tu respectivo país. Ese es el procedimiento. Ahora, claro, pero al violentar alguna norma, porque definitivamente violenta una norma, el que atraviesa la frontera está violentando una norma, el que incumple los 90 días de estadía está violentando una norma, pues algunos suelen llamarlo delincuentes. Y hacen esta comparación que personalmente a mí no me gusta, una comparación que además se ve mucho en redes, de que qué pasaría si se meten a tu casa, ¿no?
Y esa cooperación no es posible porque en un mundo globalizado se tiende a promover el libre flujo de bienes, servicios, capital, personas también. Es decir, las casas no representan los estados ni es una buena comparación como parecer, porque además los migrantes o la mayor parte de los migrantes, y esto es importante recalcar, no van a otro país para robar o violentar. La migración es principalmente un tema Humanitario. humanitario, Ujú. no es principalmente un tema de seguridad, aunque como en todo grupo humano puede haber gente pues que cometa algún tipo de delito, pero es un tema humanitario y desconocer lo que está detrás de un migrante que ha tenido que romper con su familia, con sus amigos, con su sociedad, que sabemos que no es nada fácil. Además, trasladarse muchas veces en condiciones infrahumanas, sufriendo vejaciones, violaciones, como se demuestra en la población femenina que migra en gran medida cargando los hijos. ¿Para qué? Para escapar de la violencia o para un futuro mejor frente a una sociedad que no te brinda oportunidades. Desconocer todo eso me parece que es muy... Para tratarlos como criminales en Estados Unidos, me parece que es bastante injusto. Trump está yendo más allá de lo que fue su primer mandato. ¿Usted cómo evalúa a partir de estas últimas medidas, acciones que ha tomado con los migrantes? Sí, yo creo que Trump, una gran diferencia con su primer mandato, es que creo que en su primer mandato a él le costó un tiempo importante en primero entender cómo funciona el Estado. Porque él no viene del sector público, viene del sector privado y de alguna manera llega medianamente casualidad con su verborrea, sin mucho apoyo del Partido Republicano, pero llegó a la candidatura. Entonces, a él le costó el primer año, si no un poco más, entender cómo funciona el Estado. Y otra cosa también fundamental en su primer gobierno es que él no tenía cuadros. Él fue un outsider que llegó, que no tuvo mucho apoyo del Partido Republicano, que se juntó con gente de diferente tinte político, medianamente radicales todos, pero hubo muchos puestos que él nunca llegó a ocupar durante su primer mandato. Bueno, esas dos características hoy ya no están. Hoy Trump llega con un conocimiento público pues, evidente, ha sido presidente y aparte ha permanecido en la política estadounidense después de haber sido presidente. Y además creo que cuenta con cuadros, cuenta con equipos. Eso le da mucha mayor fortaleza, porque en el fondo su narrativa no ha cambiado. Es decir, cuando uno compara al Trump 1 y al Trump 2, ve prácticamente lo mismo, es decir, una narrativa contra el migrante. En su primer gobierno e incluso su campaña para su primer gobierno, él habla de los migrantes como violadores, como asesinos, es decir, digamos, ¿ha cambiado algo su narrativa? No, sigue siendo la misma. Ha cambiado sus intentos por frenar la migración o considerar al migrante como el culpable de todos los males de Estados Unidos sin reconocer el aporte que dan a la sociedad, porque tienen un aporte importante. Incluso la migración irregular tiene un aporte importante en la economía norteamericana, pero él no la reconoce. Entonces, en síntesis, su narrativa es la misma. El problema es que ahora cuenta con más experiencia, más conocimiento del sector público, más cuadros, y eso creo que le hace mucho más, y creo que le da mucho mayor fortaleza para implementar o tener o desarrollar políticas desde el primer momento, a diferencia de lo sucedido en su gobierno anterior. ¿Se agudiza las amenazas, por ejemplo, a la violación de derechos humanos? Totalmente. Yo creo que lo que vamos a ver son escenarios de violación de derechos humanos donde con una narrativa que legitima el trato duro contra un migrante que es considerado criminal, evidentemente la violación a los derechos humanos está a merced, ¿no? Y creo que también vamos a ver la aplicación de una serie de políticas que pueden ser cuestionables. Por ejemplo, ya comenzó derogando una serie de políticas que desarrolló el presidente Biden respecto a reunificación familiar de inmigrantes indocumentados, irregulares. Ahora quiere, por ejemplo, y eso es importante, quiere no brindarle la nacionalidad a los hijos de inmigrantes irregulares, ¿no? Que eso también es un derecho humano, que la nacionalidad de alguien, además, porque la misma constitución estadounidense garantiza a todo aquel que nace en Estados Unidos la nacionalidad estadounidense. Entonces, él creo que, y ahora su propuesta de crear casi un campo de concentración en Guantánamo, pues la verdad es que creo que estamos iniciando un camino que puede estar plagado de violaciones contra los migrantes irregulares.
Las cifras oficiales en cuanto a los peruanos habla que hay por lo menos 500 intervenidos, ¿no? Sí. 74 están retenidos en el Centro Migratorio de San Diego. 300.000 en situación migratoria irregular, según la misma Cancillería. Sí. ¿Usted cómo analiza el escenario para esos peruanos y cuál puede ser el impacto en la relación bilateral, ¿no?, entre Perú y Estados Unidos, este trato? Sí, a ver, es importante. Es decir, sea un peruano, dos o 100.000, es importante que existan connacionales que vean su propia seguridad, su integridad incluso en riesgo. Eso genera preocupación porque además, como te decía hace un rato, se desconoce el aporte que ellos tienen en la economía estadounidense. Algunas veces no se sabe, pero el migrante irregular ocupa actividades que ya la población estadounidense no desarrolla y que permiten que muchos precios se tiren para abajo. Son fundamentales en la construcción, son fundamentales en el agro, en el sector de agricultura. Entonces eso permite de alguna manera contratar gente sin los derechos que tendría un estadounidense, pagar menos y permitir que esos precios sean menores para el público estadounidense. Incluso hasta en esos términos ayudan y colaboran. Así que yo creo que desconocer el papel que tienen es terrible. En el caso de la población peruana, evidentemente hay aproximadamente 300.000 peruanos en condición irregular, que obviamente el Perú tiene que, y creo que ya la Cancillería la está comenzando a hacer, implementar una política para hacer frente a estas situaciones de redadas masivas, de posible violación a sus derechos. Esto es importante. Ahora, ¿qué tanto esto puede afectar la relación bilateral? Yo creo que no mucho, ¿ok? No mucho. ¿Y por qué? Desde el lado de Estados Unidos, por el lado de Estados Unidos, el Perú no es el país que genera mayor preocupación en materia de migración, ¿ok? Digamos, cuando tú ves la migración irregular de estos 12, 13 millones de migrantes que se calculan irregulares en Estados Unidos, pues cuando ve Latinoamérica hay muchos más mexicanos, centroamericanos, incluso en proporción con el total de su población, digamos, ¿ok? Y en Sudamérica, por encima de Perú, está Colombia, Venezuela, Ecuador. En otras palabras, el Perú no ha ocupado y no ocupa un lugar así importante en la lista que suma de migrantes irregulares en Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que en el primer gobierno y ahora en el segundo, creo que no es un tema que para Estados Unidos genere mucha tensión en su relación con Perú, por ejemplo. Y para el Perú, si bien el Perú tiene mucho interés de que estos migrantes no se vean afectados en sus derechos, pero el Perú tampoco puede poner en riesgo la relación con Estados Unidos, así que yo no creo que el Perú, a pesar de que suceda alguna situación particular que no sea digna con los derechos de los peruanos en Estados Unidos, yo creo que el Perú lo va a manejar con mucha cautela porque la relación con Estados Unidos resulta fundamental en todos los términos para nuestros intereses. Ahora, se dice que los países de origen de los deportados serán impactados también económicamente y también podría haber un aumento repentino de desempleo, por ejemplo, en cada país, ¿no?, una vez que retornen los compatriotas. ¿Cuál sería el impacto en el Perú? Yo creo que hay mucha exageración también del tema. Primero porque hablamos de 300.000 peruanos y no estamos hablando que van a deportar a los A todos. 300.000. Estamos hablando de cifras relativamente pequeñas, ¿no? Además, recuerda que desde el año 2000 hasta el año 2025, cifras 2024, estamos hablando que la población de peruanos que han salido al exterior ha pasado de medio millón en el año 2000 alrededor a 3.7 millones en el año 2024. Es decir, ha crecido en 2.3 millones o 2.2 millones de peruanos en el exterior, ¿ok? Que se han ido del país, ¿ok? Entonces, en esos términos, pensar que 100.000, en el peor de los casos, los 300.000 sean deportados al Perú, yo creo que no debería significar un problema en este proceso de salidas y entradas que el Perú está viviendo en los últimos años. Así que pensar en que van a venir peruanos y van a haber problemas de empleo o va a haber problemas otro tema fundamental para brindar servicios, yo creo que estamos exagerando. No son cifras muy grandes y creo que han salido más de lo que han llegado en los últimos 25 años. En todo caso, ¿qué debe asegurar el gobierno peruano, ¿no?, ante estos peruanos que están en esta situación? Sí, eso es importante, ¿no? Porque creo que
Un tema fundamental en la política exterior, sobre todo en las últimas 2 décadas, a partir del aumento de la migración peruana en el exterior, es el tema consular, es el tema de la protección de los migrantes peruanos en el exterior, porque finalmente ellos son nuestra primera cara. O sea, la primera imagen del país es nuestro migrante, no es el peruano que está en el exterior. Y hay que tratar de protegerlos porque además sirven a nuestros intereses. Y yo creo que en ese sentido hay políticas que no se han desarrollado que se podrían desarrollar, ¿no? Por ejemplo, algunas cosas que ya ha dicho la Cancillería también. Por ejemplo, facilitar su regreso. O sea, si van a ser reportados, el hecho de facilitar su regreso, cómo hacer para que se puedan insertar nuevamente en la sociedad, ¿no? Ese es un elemento fundamental. ¿Cómo insertarlos? Porque va a ser reportado de manera brusca, pues, cómo hacer que pueda regresar con sus bienes, cómo puede hacer que regresar con su dinero, cómo insertarlos en la sociedad. Es decir, esos son temas que la Cancillería podría. Hace unos años, durante el gobierno de Ollanta Humala, incluso se logró una ley del retorno. Claro, no estaba pensado en este escenario, pero una ley de retorno que facilite el retorno de peruanos en el exterior, ¿ok? No funcionó bien esa ley, no ha tenido tanto impacto, pero creo que se puede pensar en cosas parecidas, similares, para facilitar este regreso, para comenzar de muchas más políticas que se podrían implementar. Ajá, entiendo. Ahora, algo que comentaba Trump, decía en estos días, Sí. ¿no? Una de tantas frases, ¿no? que han resaltado. Él decía, ellos no nos necesitan a nosotros mucho más de lo que nosotros los necesitamos. No los necesitamos, nos necesitan, todos nos necesitan. Eh, ¿Cuáles son las principales amenazas en las relaciones bilaterales con América Latina en general? Y también cómo va esto a aprovecharlo China, quizá. Wow, pregunta larga. Es cierto, y lamentablemente lo que dice Trump, pues es una verdad, digamos, más o menos a medias, pero es una verdad. Nosotros dependemos mucho de Estados Unidos. Ahora, no significa que ellos no dependan de nosotros. Es decir, hay muchas cosas, por ejemplo, en la relación entre Estados Unidos y México, no solamente México se beneficia de Estados Unidos también necesita de México en el control de la lucha antidrogas, en muchas cosas necesita de México, así que es más, la economía americana se mantiene sin inflación gracias a los bienes que se producen en Productos, México. claro, Entonces, exacto. no es que solamente nosotros necesitamos de Estados Unidos, eso también nos necesita. De repente no en la misma medida, es cierto, la relación es súper asimétrica, es una potencia mundial o la principal potencia mundial en el mundo, pero no es que ellos no nos necesiten, y eso es una exageración total de Donald Trump. ¿Y cuáles son los temas de la agenda bilateral? Bueno, Estados Unidos, o mejor dicho, Trump, si queremos hablar del gobierno actual, tiene 3 temas fundamentales en la agenda bilateral para con América Latina. 3 temas fundamentales. Un tema, y que son los mismos de la primera etapa, digamos, son los mismos de la primera etapa de su primer gobierno. Uno, reducir las asimetrías económicas, ¿ok? Y básicamente ahí hay países claves como México, el cual culpa de todos los problemas económicos de Estados Unidos. Y es que en verdad el TLC de América del Norte, durante mucho tiempo vigente, fue mucho más favorable para México, digamos. Pero claro, la asimetría es bastante evidente para creer que México con eso puede superar a Estados Unidos. Pero bueno, fue una dinámica económica que favoreció más a México que a Estados Unidos. Y él siempre cuestionó eso. ¿Por qué favorece más a México y no tanto a Estados Unidos? Entonces creo que ahí hay una narrativa que la mantiene hasta hoy, que es una narrativa que es medio proteccionista, ¿ok? Medio nacionalista, pero que está viendo eso de Latinoamérica. El segundo punto que él también hace mucha referencia es el tema de la migración, de la cual venimos hablando. La migración constituye un tema central también en su narrativa. Ese tema ya lo hemos señalado. Y el tercer punto es el narcotráfico. El narcotráfico también es un tema que genera mucha atención en el gobierno de Trump. En general, y América Latina, por obvias razones, es una fuente importante de drogas hacia Estados Unidos, ¿no? Tanto de sintéticas, en el caso de México principalmente, y de cocaína, en el caso de países como Colombia, Perú y Bolivia. Esa es la agenda principal, digamos, la más importante, ¿no? Ahora, también es cierto que en este segundo gobierno, en el primero también, pero en este segundo gobierno aparece un tema adicional que parece que se ha convertido en un tema central, y es la competencia con China, ¿no? Es decir, creo que venimos hablando ya desde los años de Obama. Obama llevó a cabo esto que se conoció como el giro al Asia, ¿no? Que era priorizar el Asia. Durante mucho tiempo las prioridades de la política exterior norteamericana habían estado en Europa, ahora había que girar hacia el Asia. Y desde entonces, si hay algo que en el establishment estadounidense están de acuerdo,
es que China es la principal amenaza. Y creo que Latinoamérica también entra ahí. Todavía creo que no estamos en una dinámica de competencia intensa entre China y Esa Estados guerra Unidos. comercial que Todavía se... hay ciertos elementos, pero todavía no hay. A ver, para explicarlo mejor. La relación entre China y Estados Unidos todavía no es una relación de equilibrio. Es decir, Estados Unidos busca competir con China porque sabe que China todavía está en condición de competir con Estados Unidos y China trata de evitar la competencia, inteligentemente trata de evitarla. ¿Y por qué? Porque para hablar de una competencia simétrica tiene que haber ciertos elementos. Tiene que haber un equilibrio militar, tecnológico, económico, y todavía no existen todos esos elementos. Para ponerte un ejemplo, durante la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos hubo un equilibrio que se construyó sobre la base, una competencia, que se construyó sobre la base de un equilibrio militar y nuclear. Pero no había equilibrio ni económico ni tecnológico, porque Estados Unidos estaba por encima de la Unión Soviética. Hoy en día estamos construyendo un equilibrio económico, todavía creo que en construcción, un equilibrio tecnológico, también en construcción, pero todavía no hay un equilibrio militar. Estados Unidos todavía es la principal potencia militar, aunque las diferencias año a año se van reduciendo entre China y Estados Unidos. Entonces China es consciente que no tiene todos los elementos todavía para competir con Estados Unidos y es muy cauta. E incluso en Latinoamérica es muy cauta. Cuando uno ve el mapa del mundo, la presencia china es mucho mayor en el sudeste asiático, en Asia Central, en África. Y probablemente Latinoamérica es la última rueda del coche. Y así, siendo la última rueda del coche, vemos a China bastante presente en la región. Pero todavía creo que podría tener mucho mayor presencia. Cuando uno habla de la Franja y la Ruta, el gran proyecto chino de integración comercial del mundo, en su versión original, hace menos de 10 años, Latinoamérica no estaba. Y recién nos han incorporado en los últimos 8 o 7 años, para que veas dónde estamos ubicados para China. Entonces yo creo que todavía la competencia entre China y Estados Unidos tiene mucho para dar. Todavía estamos en una fase muy inicial. Y todavía Latinoamérica no es parte de esta competencia tan intensa. Estamos en las fases iniciales de la competencia entre China, Estados Unidos y Latinoamérica. Pero eso no quita que China pueda aprovechar esta coyuntura, ¿no? Porque creo que la va a aprovechar. En el primer gobierno la aprovechó. Recuerdo cuando Donald Trump trajo abajo el TPP, el Tratado Transpacífico, ¿ok? Cuando trajo abajo, China apareció y decía, y tú escuchabas a un Xi Jinping que parecía ser el garante de libre comercio en el mundo, ¿no? Entonces uno decía, ¿en qué momento Estados Unidos dejó de ser el líder del orden liberal y China se convirtió en el líder del libre comercio, ¿no? Entonces, creo que China en este segundo gobierno tiene un espacio. Lo mismo pasó durante la pandemia. China, a pesar del origen chino, China se convirtió en un líder. Su política de las mascarillas llevó a que China lidere el tema de la respuesta a la pandemia. En cambio, Trump no lo lideró, más bien competía con otros países. Entonces, yo creo que China es un momento que China puede aprovechar. Te pongo, y esto no es una recomendación al gobierno chino, pero imagínate que después de lo que ha hecho Donald Trump, que ha congelado la ayuda durante 90 días y la va a reevaluar. Pero reevaluarla, básicamente, lo han dicho, con un lente político. ¿Qué tanto esa ayuda me favorece a mí, Estados Unidos? ¿Qué tanto me favorece a mí como potencia? Si no le interesa qué tanto la ayuda favorece al desarrollo del planeta, ¿no? Sino cuánto a ellos. Es una mirada política. Entonces, yo no sé qué va a resultar de ello. No sé qué va a resultar de ello. Pero ¿qué pasa si China mañana dice, bueno, yo voy a compensar lo que Estados Unidos está dejando de cooperar con los países como Perú? Claro. De alguna manera ocupando ese lugar que Estados Unidos ocupaba como el principal país cooperante en el mundo. Yo creo que eso, digamos, no estoy recomendando esto al gobierno chino, pero son espacios que se generan que China puede aprovechar, ¿no? ¿Qué tanto lo va a hacer? Habría que ver eso. Yo creo que en Latinoamérica China camina muy cauta, porque sabe que Latinoamérica es la zona de influencia más importante de Estados Unidos. Y entrar directamente a Latinoamérica puede implicar entrar y cuestionar la hegemonía estadounidense directamente, a lo que China está tratando todavía de evitar. Y creo que, pero eso, en algún momento, en los próximos años, debería cambiar.
Ahora, justo que mencionamos este tema de las relaciones, ¿no? Y cómo se están agudizando en América Latina, tal vez con determinados países, por ejemplo, con Colombia, Sí. ¿no? Lo último que pasó con Petro y Trump. Y este tema de los aranceles, ¿no? Esta herramienta, algunos la llaman como una herramienta de castigo y de negociación. Sí. ¿Es posible que ese sea un adelanto un poco de la política exterior que va a tener A ver, Estados Unidos frente a América Latina? Donald Trump ha demostrado en su primer gobierno, y no lo dudo ahora, lo hemos visto en campaña, dos cosas respecto a América Latina. En primer lugar, que no le interesamos. Ok, perdón por ahí. No le interesamos a Estados Unidos, ¿ok? Yo creo que le podríamos interesar si China entrase a Latinoamérica, pero no le interesamos mucho, ¿ok? Salvo por una serie de cosas muy puntuales, no le interesamos mucho, ¿ok? Durante su primer gobierno nunca vino a Latinoamérica. Solamente vino una vez a Buenos Aires, Argentina, por una cumbre del G20. Canceló 2 veces a Colombia y canceló una vez a Perú para Cumbre de las Américas, que es el principal foro impulsado por Estados Unidos en su relación con América Latina. Es decir, nunca un presidente de Estados Unidos había faltado a una Cumbre de las Américas y él faltó. Entonces, no le interesamos, ¿ok? Y si le interesamos es para temas vinculados con su agenda. No con agenda comunes, no con agenda compartidas, no para buscar un desarrollo conjunto, no. Es su agenda, sus intereses y punto. ¿Ok? Y esto varía de acuerdo de país en país, digamos, ¿ok? Por eso el Perú en el primer gobierno pudo de alguna manera pasar inadvertido. ¿Por qué? Porque el Perú no tiene problemas económicos con Estados Unidos, Estados Unidos más bien la balanza comercial es favorable a Estados Unidos, no es un gran problema migratorio y en el tema del narcotráfico la mayor parte de las drogas del Perú se van a Europa. Así que no somos, ¿ok? Lo cual puede cambiar ahora con Chancay, que es el tema de China. ¿Ok? Pero por otro lado, un segundo punto respecto a América Latina es que él lo utilizó en su primer gobierno y lo vuelve a hacer ahora con mucho más dureza, utiliza la amenaza como una herramienta de política exterior, ¿no? La amenaza incluso violentando el derecho internacional, porque amenazar a México con el 25% de aranceles, como ahora lo ha dicho, estamos esperando qué va a pasar en febrero, y le ha dicho que en Exacto, febrero 1 de febrero, Canadá y México. se implementan los aranceles. Los mexicanos no saben qué va a suceder en ese sentido, ¿no? Y él ha dicho que se van a implementar aranceles, que es una amenaza porque es una violación al Tratado de Libre Comercio con México. También ha amenazado a Panamá con recuperar el canal de Panamá, violentando la soberanía de Panamá y acuerdos entre Panamá y Estados Unidos. Y ahora dice, voy a implementar aranceles a Colombia por el tema que conocemos de hace pocos días, pero que también violenta el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. Entonces, él usa la amenaza como una herramienta en su política exterior, ¿no? Lo cual me demuestra que, 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 que creo que la amenaza, tratándose de una relación tan asimétrica, puede ser favorable para los intereses de Estados Unidos en el corto plazo. Pero en el mediano y largo plazo deslegitima a Estados Unidos pierde liderazgo, genera desconfianza a Estados Unidos, y un país que quiere ser hegemón no se puede construir solamente sobre la base de la fuerza y la amenaza. Si no hay cierto tipo de legitimidad, pues es una hegemonía débil, un liderazgo inexistente, y creo que lamentablemente con Trump Estados Unidos va en ese camino. Me mencionaba usted el tema del canal de Panamá. Hay una serie de órdenes ejecutivas, ¿no?, que ha emitido Trump. También ha revocado la extensión del estatus de protección temporal para venezolanos, otros temas en materia de derechos humanos. Dentro de las diversas medidas que ya está aplicando, para usted, ¿cuál es la más grave? Para el mundo y para el Perú, Sí, tal vez no, para Latinoamérica. la verdad es que no, ha sido una avalancha de medidas. La verdad es que uno ya hasta le pierde el ritmo porque hay medidas de todo tipo, digamos, ¿ok? Que pasan incluso por cambiar el nombre del Golfo de México al Golfo de Estados O de medio Unidos, ¿no? ambiente, ¿no? Salir del Claro, Acuerdo de París, el salir, tema de salud, OMS. el tema de la salida de OMS. La verdad es que estamos viendo un huaico de disposiciones que claramente están trastocando muchas cosas que Estados Unidos ha venido construyendo, ¿no? Y trastocando el liderazgo del orden liberal, porque si algo Trump representa, él es la crisis del orden liberal, la crisis de liderazgo de Estados Unidos en el mundo, con una mirada súper aislacionista, la crisis del capitalismo, la crisis de la globalización. O sea, él es
la crisis del orden liberal, curiosamente, ¿no? Entonces, la verdad es que identificar alguna de las medidas, claro, de repente como latinoamericano, como bien lo conversamos, lo migratorio es lo más importante, ¿no? Pero también podríamos hablar del tema económico más adelante. Es decir, yo creo que estamos viendo una avalancha de reformas que están cambiando la dirección de la política exterior estadounidense y que creo que afectan al mundo y que puede tener consecuencias muy duras, ¿no? Porque algunas veces nosotros vemos como desde un balcón la competencia económica entre China y Estados Unidos. Pero la pregunta es, ¿qué tanto esa competencia puede afectar la economía china? Y la economía china es nuestro principal socio comercial. Y si la economía china deja de crecer producto de las sanciones que implementa o de esta competencia comercial, a quien le va a afectar es a nosotros, porque nosotros vamos a venderle menos a China. Así que no es que estamos exentos de la competencia comercial, es decir, al margen de que no nos toquen, si la situación entre China y Estados Unidos se intensifica, vamos a ver cómo eso nos afecta, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo eso nos afecta? Vamos, si queremos ver algo más puntual, Mauricio Claver Carone, el expresidente del BID, que dicho sea de paso, lo votaron del BID, y en ese momento uno de los asesores más cercanos de Donald Trump para temas latinoamericanos, dijo, hace unas semanas, dijo, yo voy a recomendar implementar un arancel de 60% a los bienes que vayan a Estados Unidos y que pase por Chancay, ¿ok? Ahora, ciertamente Chancay no está pensado en ser un puerto para Estados Unidos, es un puerto que busca unir el Asia, ¿ok? El sur del Pacífico, Colombia, Ecuador, Chile y Perú, con el Asia, porque no necesitamos barcos tan grandes para ir a Estados Unidos, del Callao salen. Pero igual, eso ya implica una violación al Tratado de Libre Comercio y puede implicar una afectación económica en un momento en el futuro. Así que no estamos ausentes de que esto que está sucediendo entre Estados Unidos y China y todas las cuestiones arancelarias que estamos viendo no nos puedan o no nos impacten. Ahora, a veces las posturas o el discurso que tiene Donald Trump en determinados temas, hablamos por ejemplo del tema del cambio climático, quizá se ve en algunos líderes o mandatarios de la región, o sea, pienso en Javier Milei, por ejemplo, ¿no? Y para hablar del presidente de Argentina, justamente hace poco en el Foro Económico Mundial de Davos, él negó que las mujeres y los grupos vulnerables experimenten desigualdades de distintos tipos e incluso también cuestionó la existencia del feminismo, ¿no? ¿Cómo analiza usted estas posturas en la región y en el caso de Perú, por ejemplo, inicios de la campaña electoral? Sí, la verdad es que yo tuiteé me preguntaba en Twitter en qué momento Milei pasó de ser un libertario a un ultraconservador, ¿no? Y yo no lo tenía como ultraconservador, lo tenía como libertario, pero como ultraconservador no lo tenía, ¿no? Y no sé cómo transita hacia eso en este corto periodo de tiempo. Pero bueno, regresemos. Mira, yo creo que, te cuento algo, en abril o mayo del año pasado, Marco Rubio, que es el actual secretario de Estado, escribió un artículo en la revista The National Interest, que es una revista realmente conservadora. Escribió un artículo en el cual desarrolla un poco, todavía él no era nada, todavía impensado no ser secretario de Estado, pero él decía, alineándose un poco con lo que Trump sostiene, que había que construir una gran alianza en la región, con países en la región, Estados Unidos y países de la región, afines, pero sobre todo en muchos temas, pero sobre todo hacía mucho énfasis en el tema de China, que se enfrenten a China, ¿no? ¿Ok? Y él hablaba con nombre y apellido. Él hablaba del gobierno de Milei, hablaba del gobierno de Bukele, hablaba de Noboa en Ecuador, ¿no? Un par más. Ahora, también hablaba de Dina Boluarte en el Perú, ¿ok? Claro, después me preguntaba qué tanto le habrá gustado ver esa foto de Xi Jinping con Dina Boluarte inaugurando Chancay. No sé qué pensarán ahora Estados Unidos. Pero yo creo que sí estamos viendo, ¿ok?, a un grupo dentro de esta derecha radical, populista, ¿no? Estamos viendo cómo el gobierno de Trump, pues, envalentona, ¿no?, a estos actores, ¿no? Que han ido además evolucionando en el tiempo. Bukele también evolucionó en el tiempo. El Bukele de hace 4, 5 años, 8, 10 años no es el Bukele de hoy, ¿no? Había una transición hacia esta derecha radical y populista evidente. Lo vemos también en Milei. Creo que Noboa también hemos visto muchos rasgos en ese sentido. No sabemos qué va a pasar en el próximo proceso electoral, pero si se queda, creo que vamos a ver un poco ese camino, ¿no? Entonces yo creo que hay
en la región hay liderazgos que están transitando muy fortalecidos por lo que es el gobierno de Donald Trump, están transitando hacia esa postura política, ¿no? Generando obviamente mucho mayor nivel de división, de fractura en nuestras sociedades, y lo cual, ya entrando al caso peruano, lo cual me dice que a mí no me sorprende, y ya lo vemos en algunos actores políticos menores, que obviamente lo que vas a ver es al Bukele peruano, al Milei peruano, al Trump peruano. Es decir, se han dado cuenta que es una posición política que puede tener, muchos, muchos adeptos, ¿no? Y de alguna manera en el Perú no es nuevo, ya ha pasado. Es decir, creo que López Aliaga también representa un poco esa línea, ¿no? Y lo vemos ganando una alcaldía, y en la anterior elección del 2021 vimos a candidatos, pues al margen de Castillo, candidatos medianamente que representan esa derecha radical, un fujimorismo que es aliado de Vox en España, ¿no? Es el principal aliado de Vox en el Perú, ¿no? Vemos a un López Aliaga, es un partido súper conservador. Es decir, creo que no es nuevo, ¿no? Pero con Trump en el poder y con lo que está pasando en la región se puede incluso, además, más aún en un contexto en el cual el tema de la criminalidad y la violencia se convierte central. Y en escenarios tan límites aparece todo este discurso de la mano dura, ¿no? Que normalmente es capitalizado por ese tipo de actores que se mueven en los extremos. La mano dura, ¿no? Nadie sabe qué es la mano dura, pero la mano dura para hacer frente como lo ha hecho Bukele, ¿no? Entonces, o como lo hace Trump contra los migrantes delincuentes. Entonces, yo creo que sí hay un espacio grande para que algún candidato pueda asumir toda esta narrativa, ¿ok? Fortalecido por el contexto regional, y pueda tener chances de llegar a la presidencia. O sea, esta derecha radical y populista sí podría tener un lugar en la campaña electoral totalmente, que se viene en Perú. porque el contexto lo permite, la violencia, la criminalidad puede llevar a que alguien así tenga algún tipo de apoyo, porque el contexto regional, con un Milei que parece ser exitoso en el tema económico y un Bukele exitoso en el tema de seguridad, digo exitoso entre comillas con el tema de seguridad, terminan siendo respaldo para hacer lo mismo, y con un Trump como presidente de Estados Unidos que pelea por sus intereses. Yo creo que hay las condiciones para que alguien que tenga esa narrativa, y ya lo vemos en mini candidatos que están tratando de tener esa narrativa, ¿no? Entonces yo creo que sí hay todas las condiciones para tener un candidato fuerte con una narrativa que se alinee con esta derecha radical, ¿no? Para consultarle también sobre otro tema vinculado esta vez a Venezuela, ¿no? Sí, Edmundo González Urrutia estuvo esta semana en el país, visitó Palacio de Gobierno, Congreso, pero también se ha visto un gran apoyo, ¿no? Por parte de las autoridades en el país, pero a la vez también se identifican incongruencias en el discurso del Ejecutivo peruano con su accionar, digamos, interno, ¿no? O sea, vemos cómo rechazaron, como muchos, ¿no? Todo lo que ocurrió en la época electoral en Venezuela, la violencia que hubo por las protestas, pero cuando ocurrió eso aquí hubo silencio. Sí, a ver, hay dos cosas distintas. Primero, Edmundo González. Yo creo que lo que está haciendo Edmundo González, en primer lugar, es parte de una estrategia, digamos, evidente, ¿okay? Y me parece hasta lógica. Está tratando de buscar apoyos en la región para una causa que, al margen de las diferencias que podemos tener con Edmundo González o María Corina Machado, pueden haber muchas diferencias, lo cierto es que en Venezuela hay una dictadura y no hay una democracia. Y estos son los actores políticos que en este momento lideran la lucha por la democracia en Venezuela. Entonces, lo que están haciendo ellos es tratando de fortalecer sus vínculos en la región, sus apoyos, pero también mantener viva la llama de la lucha por la democracia en la región, que creo que también es importante. Es que lo que hacen es lógico. Ahora, lo que sí yo me parece un error es que esta estrategia de la oposición venezolana, liderada hoy por Corina Machado y por Edmundo González, es una estrategia que hace énfasis en algunos actores y no tanto en otros, fracturando un poco la región. Porque si algo hay consenso en la región, y esto es interesante, y que no existió en el pasado. Hoy hay consenso de que las elecciones de julio del año pasado en Venezuela fueron truchas, ¿ok? Lo considera Brasil, Colombia, o sea, hay un consenso regional de que eso no fue legítimo, ¿ok? No fue legal. Entonces hay que aprovechar ese consenso, Por eso yo siempre cuestioné
que en la gira antes de la toma de mando de Maduro comenzara por Milei, por Argentina. Milei es el que más divide la región, ¿ok? Y creo que no era el punto para comenzar, digamos, ¿no? Entonces yo creo que es un momento en el cual hay que más bien buscar una estrategia que logre pues algún tipo de articulación a partir de algo que todos reconocen, unas elecciones que fueron truchas. Pero me parece que no, que me parece que ellos están alineándose a una mirada, una forma de entender la política, está tratando de buscar vínculos en esa derecha más radical, más dura, más contestataria, ¿no? Y no tratando de buscar un gran consenso regional que creo que sería lo más adecuado, ¿no? Entonces es una crítica a la estrategia. Ahora, respecto al Perú. Bueno, pues sí, es cierto, ¿no? Yo entiendo lo que hace Venezuela. Venezuela busca apoyos, ¿no? Es más, creo que y por eso te decía que yo estaba en contra de esta estrategia, porque tú puedes ver un tuit de María Corina Machado agradeciéndole a Bukele por su apoyo, ¿no? Y probablemente en un mundo ideal, Bukele no puede ser un apoyo de la lucha por la democracia, ¿ok? Porque Bukele es también alguien que está destruyendo la democracia salvadoreña, así que él no puede ser un apoyo, ¿no? Entonces podríamos preguntarnos qué tanto el Perú también puede ser un apoyo de la democracia venezolana. Bueno, probablemente para los venezolanos y para Edmundo González eso no le interesa mucho, ¿ok? Quiere apoyos, pero la verdad es que tener de países que te apoyan a un Bukele, a un Salvador o a un Perú, con el descrédito en materia de democracia que viene demostrando año a año, hay que ver el índice de Economist para darnos cuenta pues que somos un régimen híbrido, que cada vez estamos peor y acercándonos cada vez más a un sistema autoritario. Entonces yo creo que el Perú no legitima tanto la causa venezolana, ¿ok? Y en el caso del Perú, pues bueno, ¿qué más se puede decir, no? Del Perú, creo que es completamente incongruente, ¿no? Y con respecto a lo que hace en el plano interno con lo que apoya en el plano externo. Eso, ¿existe insatisfacción con las democracias en la región? ¿Cree usted? Hay que leer el último Latino Barómetro. Y los últimos Latino Barómetros lo que nos dice es que hay cada vez más un descrédito con respecto a la democracia, ¿no? Y a nivel de corrupción también, la sí, mirada claro, Perú está en la cola, corrupción, ¿no? violencia, todo, ¿no? Hay un descrédito con respecto a la democracia que está llevando a que la gente vea cada vez con mayor interés un gobierno no democrático, pero que pueda satisfacer sus intereses, ¿no? El avance de la criminalidad organizada y las economías ilícitas y esta cercanía con los grupos de poder que se ve aquí, ¿es algo muy del país o tal vez es un fenómeno regional? No, yo creo que lo vemos en muchas partes, ¿no? Por ejemplo, incluso regresando a El Salvador, una de las cosas que en El Salvador dicen es que Bukele ha cambiado las dinámicas delincuenciales, digamos. Ya las maras no ocupan ese papel, pero ahora hay sectores vinculados al gobierno de Bukele que ocupan ese rol, digamos, ¿ok? Y los casos de corrupción del régimen de Bukele han ido creciendo a partir del autoritarismo y el control que tiene sobre las instituciones. Entonces, esto no es solamente un caso peruano, lo vemos en el caso venezolano también. El nivel de corrupción que pretendemos, incluso de vínculos con el narcotráfico por parte del régimen venezolano, es bastante creíble, digamos. Hay mucha información que nos lleva a eso. Entonces, yo creo que no es solamente un caso peruano, ¿no? Pero el caso peruano es particular porque creo que lo que hemos visto es que como la informalidad, la desinstitucionalización de la política ha llevado a que tengamos actores políticos cada vez más cuestionables, que no hayan pasado los filtros necesarios de la política y que obviamente llegan se convierten en funcionarios públicos para básicamente satisfacer sus intereses, ¿no? Y que pueden ser intereses vinculados con negocios ilícitos. Así que la verdad es que hemos visto que en el caso peruano una pauperización del todo lo que es el establishment político, ¿no? Los políticos que hoy están no nos representan. Llegan pues o deportistas, llegan o gente vinculada a actividades ilícitas, gente con ingresos pues oscuros. Esos son los que llegan al poder, ¿no? Porque hay una institucionalidad que se ha perdido, filtros que han desaparecido, un sistema político, partidos políticos que han prácticamente desaparecido, y todo eso ha generado que cualquiera pueda aparecer, que tenga un poco de dinero y que con una campaña inteligente llegue al Congreso, ¿no? E incluso a la presidencia. Así que yo creo que en el Perú sean ciertas condiciones, no es un caso particular en la América Latina, pero sean ciertas condiciones para que ese tipo de
de realidades o este tipo de realidades se manifiesten, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, eso sería todo. Le agradezco muchísimo su tiempo. No, Milagros, un placer y cuando quieran a su disposición. Gracias.